Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Historiarte. En esta ocasión, vamos nosotros a analizar uno de los procesos más complejos de la historia nacional, que es la Nueva España. Esta sesión se divide en dos partes. La primera parte corresponde a una breve introducción y acerca lo que realmente es el virreinato. La segunda sección va a corresponder a analizar las reformas borbónicas y las grandes instituciones que dieron pie a la formación de nuestro patrimonio. Pero antes de continuar, vamos a recordar los objetivos de nuestros videos. Uno es reforzar el contenido que estamos realizando en nuestro portal académico. Asimismo, retroalimentar y avanzar en el proceso educativo. Y obviamente uno de los principales es mantener este estrecho contacto entre nosotros los profesores y ustedes, queridos alumnos. Así que no esperemos más, síganme y vamos a descubrir nuestra historia de México. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Sigamos estudiando. El día de hoy vamos a tratar un tema nuevo, llamado el Virreinato Novohispano. Para hacer este trabajo me tomé la libertad de realizar una presentación para ustedes, para que ustedes detecten con mayor facilidad las ideas principales. Esta es la primera parte de nuestro tema, el Virreinato Novohispano, de nuestro portal académico. Recordemos que estos temas son para retroalimentar nuestro trabajo ya elaborado. En esta sesión vamos a revisar nuestro contenido. Vamos a visualizar nuestra breve introducción. Vamos a detallar realmente qué es esta parte del virreinato. Vamos a ver cuáles son las grandes instituciones en las cuales se forjó nuestro país. Y también un tema muy complejo que fueron las reformas borbónicas. Como primer tema tenemos nuestra introducción. La sociedad colonial o novohispana se formó a lo largo de 3 siglos de dominación española de 1521 a 1821, producto del mestizaje racial y cultural que conformó una nueva sociedad, que no era española y que poco a poco dejaba de ser indígena. El país adquirió unidad política bajo el nombre de la Nueva España. El inicio de la época colonial lo podemos situar con la llegada de los españoles y el proceso de conquista, extendida como un amplio proceso de enfrentamientos y acomodos, que se prolongó hasta el año de 1560 aproximadamente. La Nueva España tenía ya una división política entre los siglos XVI al XVIII. Como pueden apreciar en el mapa, tenemos 10 grandes divisiones políticas. La primera corresponde a la Nueva Baja California. Después sigue Nuevo México de Santa Fe. El tercero indica a Texas o las Nuevas Filipinas. El cuarto es la Vieja California. El 5, el Reino de la Nueva Navarra. El 6 corresponde al Reino de la Nueva Vizcaya. El 7 es la Nueva Extremadura. El 8, Nuevo Reino de León. El 9 sería la Nueva Santander. El 10, el Reino de México de la Nueva España, que sería como su capital. Y por último tenemos al gobierno de Yucatán. En este mapa podemos apreciar gráficamente cómo corresponde cada una de las divisiones. Así era la división territorial en la Nueva España, correspondida entre el siglo XVI y el siglo XVIII. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Dudas hasta el momento?
¿no? Sigamos. Para un mejor estudio de la época colonial, los historiadores la han dividido en 3 grandes etapas, cada una con una duración aproximada de un siglo. La primera, llamada de formación y consolidación del régimen colonial, que corresponde al siglo XVI, resultado del choque y fusión de diversas culturas. Por un lado, la de los pueblos antiguos de México, y por el otro, las que introdujeron los europeos. Proceso que se desarrollaron mediante la conquista, una conquista militar y espiritual, y un reacomodo en todos los ámbitos de la vida. Al finalizar el siglo XVI y a lo largo del siglo XVII, encontramos la segunda etapa. Fue el momento en que la sociedad, la economía y la organización política se insertaron en diferentes instituciones que perduraron durante el resto de la época colonial. El siglo XVII, dato curioso, se ha caracterizado por una época que no representa cambios espectaculares, como un siglo de obscurantismo y estancamiento social y económico. Pero estudios recientes han demostrado que el estantismo que se le atribuye a esta época no corresponde con la realidad histórica. Por el contrario, fue un periodo de significativas transformaciones sociales y económicas. El tercer periodo corresponde al siglo XVIII. Destaca la crisis y decadencia del Imperio Español y el auge de una ideología, la ideología ilustrada. También un cambio de dinastías y de gobierno. Se suma la familia de los Borbón al trono español. Y pronto llevaron a cabo las llamadas reformas borbónicas. Las reformas proponían una mejor administración de sus posiciones en América. Sin embargo, produjeron una fuerte crisis en las colonias americanas, pues se confrontaron con su desarrollo interno. Continuemos analizando nuestro tema. Ahora le toca a el virreinato. Vamos a hablar sobre el origen y algunas características que tenían dentro de la Nueva España. El virreinato de la Nueva España se dio entre 1535 y 1821. Fue una entidad territorial, integrante del Imperio Español, que se desarrolló durante el siglo XVI al XVIII. Fue creado después de la conquista y abarcó territorios de Norteamérica y de Centroamérica. Durante los 3 siglos de colonización española, gobernaron los imperios de 2 familias reales, la de los Habsburgo y la de los Borbón. Y a la Nueva España, 63 virreyes, todos ellos provenientes de la alta nobleza castellana. El gobierno de la Nueva España fue una organización amplia y compleja, formada por diversos organismos que llegaban hasta las más pequeñas localidades novohispanas. Durante la etapa colonial, el virrey de España fue la principal autoridad con el poder absoluto. Su voluntad no tenía límites legales y constituía una ley suprema. Los reyes gobernaron México desde España, basándose solo en los informes que recibían, y delegaron su autoridad en instituciones que actuaban en su nombre. La institución que le seguía al rey en el gobierno de las colonias americanas fue el Real y Supremo Consejo de Indias, integrado por un grupo de ministros nombrados por el rey. Sus funciones abarcaban toda clase de asuntos,
administrativos, financieros y eclesiásticos. Sus decisiones, sentencias, leyes y acuerdos representan la voluntad real. El Consejo creó la estructura legal y jurídica de la Nueva España, sustentada en las cédulas y órdenes decretadas por los reyes españoles para sus colonias, con el nombre de Leyes de Indias. Como pueden ustedes apreciar, en nuestra imagen se encuentran estructuradas las funciones de cada uno de los miembros políticos que administraban el territorio de la Nueva España. Iniciamos por el rey. Como ustedes bien saben, pues prácticamente acaparaba toda la administración, decíamos, política, jurídica y hasta eclesiástica. El rey nombra a un virrey. Este, a su vez, tiene diversas funciones. Él tiene que nombrar a un gobierno que organice la administración en la Nueva España. Tiene el poder suficiente para administrar justicia mediante un presidente. Este a su vez se divide en una audiencia de México o la jurisdicción de España y otros gobiernos. Tenía funciones también de controlar el sistema militar, nombrando a un capitán general. Estos a su vez obedecían órdenes directas desde España. Seguimos con la situación económica, la hacienda. Ellos nombraban a superintendentes que administraban la economía de la Nueva España. Y al final tenemos, y vigilaba el virrey, las situaciones eclesiásticas, nombrando a un vicepatrono con arquidiócesis de diferentes territorios según su división política, diócesis y órdenes regulares, y algo importante es que también se encarga de vigilar los tratados según en la Santa Inquisición. Vayamos entonces a conocer a uno de los primeros virreyes durante el proceso de la colonización. El primer virrey fue don Antonio de Mendoza. Llegó a la Nueva España en el año de 1535, ostentando los cargos de gobernador general, capitán general, presidente de la Real Audiencia, superintendente de la Real Hacienda y vicepatrono de la Iglesia, o sea, todos los cargos que vimos en la imagen anterior. Y a partir de entonces, la máxima autoridad fue el virrey, quien dirigía la política, cuidaba que se hiciera justicia y administraba toda la economía. Era entonces el jefe militar y debía preservar a la Iglesia Católica. En una palabra, el virrey fue la autoridad suprema. Además de cerciorarse de que las leyes se cumplieran y de recibir las quejas de los pobladores. Así llegamos al cierre de la primera parte de la época de la Nueva España. En esta primera parte comprendimos la importancia de la política de la Nueva España, que fue dominada por los españoles desde 1521 hasta 1821. Conocimos también un poco de la división política de la Nueva España durante los 3 siglos. Además, también conocimos las 3 grandes etapas que dividieron los historiadores para organizar mejor y entender mejor nuestra historia nacional. La primera es entonces la llamada la formación y consolidación del régimen colonial. La segunda fue el momento en que la sociedad y la economía y la organización política se insertaron en diferentes instituciones.
Y la tercera y última fue durante el siglo XVIII, donde se destaca la crisis y decadencia del Imperio Español, pero además conocimos brevemente en qué consistían las reformas borbónicas. Por otro lado, también vimos que el virreinato es importante para conocer nuestra historia, ya que el virreinato de la Nueva España se dio entre 1535 y 1821, donde nosotros estuvimos sometidos bajo las órdenes de un rey, y como vimos, fue un rey absoluto, que abarcaba las órdenes de gobierno, justicia, las de guerra, las de hacienda y hasta la iglesia. Al final también conocimos muy brevemente al primer virrey de la Nueva España de 1535, llamado Don Antonio de Mendoza. Así es de que los esperamos en la segunda parte